Señor, gracias porque tú nos permites llegar hasta ti siempre, Padre. No importa nuestra condición ni nuestras circunstancias. Tú siempre estás para nosotros. Siempre quieres, Señor, prodigar tus bendiciones y siempre quieres enseñarnos de tus grandes secretos. Hoy queremos recibir tu palabra en ese sentido, Señor, buscando de alguna manera comprender cosas que antes nos eran esquivas, cosas que no comprendíamos, no entendíamos, no percibíamos, Señor, y mucho menos vivíamos. Hoy danos la luz de tu Espíritu para profundizar en tu palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a profundizar en algunas cosas que están un poco escondidas en la palabra de Dios. Y el tema para hoy es el secreto de la armonía. Esta palabra armonía en la Reina Valera del 60 solamente se encuentra en una parte únicamente, en el Salmo 133:1. Allí dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero hoy vamos a ver una traducción, la Nueva Biblia Viviente, que nos habla un poco más de esto que toca por encima del Salmo 133. Nos dice allí que es bueno que haya armonía entre los hermanos, pero no nos explica por qué. Es lo que vamos a tratar de comprender hoy. La palabra armonía tiene una connotación doble. Por un lado nos habla de una relación pacífica, una relación con buen entendimiento entre dos o más personas, pero principalmente la usamos hoy en día en términos de lo que es una obra que puede ser artística o de la naturaleza. Decimos que los colores de la naturaleza son muy armoniosos, o que un cuadro está pintado con armonía en sus colores, pero sobre todo usamos este término con una pieza musical tocada, por ejemplo, por una orquesta. Hablamos de armonía cuando cada instrumento de esa orquesta entra en su momento preciso, toca las notas que le corresponden y permite la entrada de otros instrumentos más, de tal manera que se vaya desarrollando esa melodía de una forma hermosa, melodiosa y armoniosa. Esa palabra armonía nos va a servir para entender algo de las relaciones entre los seres humanos, que es una petición que hace el Señor, que a veces no logramos profundizar. En la primera de Pedro 3:8, en la Nueva Biblia Viviente, dice así: en fin, vivan ustedes en armonía unos con otros. La Reina Valera dice: sean ustedes de un mismo sentir. La Nueva Biblia Viviente continúa diciendo: compartan sus penas y alegrías, ámense como hermanos, tengan compasión y sean humildes. Me gusta muchísimo esa traducción porque nos habla de una relación muy completa, muy plena, muy satisfactoria para todas las partes. Nos dice que en primer lugar haya armonía, que eso consiste en compartir tanto lo bueno como lo malo, las penas y las alegrías, con el hermano. Nos da una visión mucho más amplia de lo que es una relación cristiana, no solamente de amistad, sino en la iglesia. Compartir penas y alegrías, amarse como hermanos, tener compasión y ser humildes. Por consiguiente, esto también tiene que ver con la relación intrafamiliar o interpersonal con los amigos. Compartir, amarse, tener compasión y ser humildes. La palabra armonía tiene que ver mucho con la palabra paz en la Biblia. Entonces vamos a estudiar un poco lo que es el Nuevo Testamento en función de la paz, porque ya hemos oído que en el hebreo la paz es shalom y que tiene un sentido muy amplio,
Pues bien, resulta que en el griego también ocurre lo mismo. En griego paz es eirene, empieza con eirene. Y hoy pues la pronunciamos como simplemente Irene, un nombre propio, femenino, que no sabíamos, quizás hasta hoy, qué significaba paz. Irene es una palabra que aparece en cada uno de los libros del Nuevo Testamento. Solamente en uno de ellos no aparece. Siempre se ha traducido como paz, porque la paz es armonía y la armonía es paz. Pero ¿por qué hoy estamos tratando entonces más bien la armonía en vez de la paz? Porque como dije hace unos días, como creyentes a veces usamos una palabra en forma ya muy repetitiva, ya no le saboreamos el sentido profundo y perdemos entonces la visión de lo que Dios quiere para nuestra vida con esas determinadas palabras. Hoy estamos usando armonía en vez de paz. Entonces, tanto armonía como paz significaría lo siguiente, en griego, relaciones armónicas entre personas en primer lugar. Dos personas que se entienden bien, que se comprenden, que se respetan y que son tolerantes el uno con el otro. Por la misma razón, Irene también es la armonía entre naciones, cuando hay un entendimiento y no hay ningún signo de agresión ni de guerra. La armonía y la paz, Irene, son vitales en la amistad. Nada de que la amistad tiene que ser interesada o que yo tengo este amigo que me presta la plata cuando yo necesito. Eso no es amistad. La amistad es un compartir las cosas profundas del alma. Por tanto, pues, paz y armonía son también ausencia de agresión, en cuarto lugar. En quinto lugar, la paz implica orden en el Estado y en las iglesias, por tanto también en las familias, orden, algo que es importante trabajar dentro del seno familiar. Y las dos últimas acepciones de la palabra Irene son, primero, las relaciones armónicas entre Dios y el hombre, conseguidas mediante el Evangelio, mediante el mensaje de la paz. Entonces la armonía con Dios proviene de haber entendido plenamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por último, Irene es la conciencia de reposo y contentamiento que surge de esa relación adecuada entre Dios y el hombre. Por favor, espero que estén siguiendo en profundidad esto, porque si ustedes comprenden bien cada aspecto de lo que estamos diciendo, esto va a transformar sus amistades y sus relaciones afectivas, en todo sentido. La palabra para Irene en griego es shalom en el hebreo. Y lo que no sabíamos es que ese shalom y esa Irene también son traducidos muchas veces por la palabra soteria, que es salvación. A ver, abre tu mente, tu entendimiento y compenétrate con lo que estamos diciendo. Armonía y paz son sinónimos de salvación. Es decir, cuando tú eres salvo, vas a llegar necesariamente a la paz de Dios y a la armonía en todos los aspectos de tu vida. El título de Señor de Paz o Señor de Armonía tiene su mejor interpretación cuando se refiere al Señor Jesucristo, tu Salvador. Entonces, si tú estás empezando a entender cuál es el sentido verdadero de tu vida cristiana, vas a descubrir que el Evangelio del Señor, que las buenas nuevas, lo que traen es orden y paz en todos los aspectos de tu vida.
no es solamente meterte en una congregación y oír sermón, sino que la presencia de Dios empieza a transformarte hacia una nueva visión de vida, una nueva comprensión de lo que es la vida. Entonces, en resumen, hasta aquí, la armonía es una buena disposición y relación con todo, una buena relación y una buena disposición. Primero, con el cuerpo. Armonía con tu cuerpo. Tú empiezas a cuidar tu cuerpo porque empiezas a entender que si lo descuidas, lo demás va a ser afectado, hasta tu espíritu. Entiendes que hay partes que le corresponden al Señor sanar, pero que hay partes que te corresponden a ti cuidar. Empiezas a hacer un poco más de dietas adecuadas, comidas que no sean tóxicas. Empiezas a entender el por qué el Señor habló de alimentos sanos y alimentos que no lo eran en el Antiguo Testamento. Ya no te parece un legalismo, sino empiezas a ver con sabiduría por qué el Señor se mete en todos los aspectos de la vida. Armonía es una buena disposición y relación con tu alma. Tú empiezas también a comprender que la verdad de Dios te da equilibrio, te da sabiduría, te da tranquilidad, y que tu mente se expande, se relaja y vive mejor. Y es una buena disposición y una buena relación con tu espíritu. Empiezas también a entender que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo tienen que ir todos en la misma dirección. El espíritu buscando el bienestar del alma y del cuerpo. El cuerpo siendo bendecido en bienestar para que el alma esté bien y el espíritu también. Y la mente que está entre los dos es el puente que conecta en bienestar el espíritu con el cuerpo. Eso es lo mismo que el gran mandamiento del Señor Jesucristo cuando Él dijo, amarás al Señor tu Dios, y al final dijo, y como a ti mismo. El amarte a ti mismo es parte de la armonía universal. Hasta aquí estoy queriendo decir que el Señor no viene a hacer imposiciones de leyes o de prescripciones con el fin de acorralarnos dentro de una serie de mandatos, sino que cada orden suya lo que está buscando es que haya armonía en nuestra vida, en todos los aspectos. Por eso también la armonía tiene que ver, como ya lo hemos visto, con las personas alrededor. Cada persona que esté contigo, tú debes procurar vivir en armonía, en paz, en tolerancia, que es lo que el gran mandamiento del Señor Jesucristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y recuerden ustedes cómo empezaba ese gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, porque la armonía que Dios viene a mostrar es precisamente para que haya una relación tranquila, pacífica, bien dispuesta entre Dios y la criatura. En las religiones, la relación con Dios es de exigencia, de cumplimiento, mientras que en la vida cristiana es una compenetración de dos voluntades que están buscando la bendición por el mismo camino. Esto es lo que dice Santiago 3:18. ¿Cómo se siembra la paz? 3:13 al 3:18. Dice, ¿quién es sabio y avisado entre ustedes? ¿Quién es el inteligente y el perspicaz que va detrás de la verdad? Muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Santiago está diciendo, bueno, si usted es sabio y avisado, su conducta se mostrará dentro de la mansedumbre, lo cual quiere decir que yo no voy a explotar por cualquier cosa, sino que voy a ejercer mi autodominio para mantener la calma, la tolerancia, la armonía en mi relación con los demás.
muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. También quiere decir que la mansedumbre es de sabios y que el explotar por todo es de necios, dice Proverbios. Continúa el versículo 14. Pero si ustedes tienen envidia amarga y contención en sus corazones, no se gloríen ni sean mentirosos contra la verdad, pues esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Tremendo. Si yo tengo envidia por la bendición que están recibiendo mis conocidos, si yo vivo contendiendo con todo el mundo porque el mundo me dice A y yo no estoy de acuerdo con ese A y tengo que decir B, y empieza la pelea, porque yo tengo que hacer valer mi punto de vista, hacer valer mi opinión y mi palabra, porque es más valiosa que la de los demás, entonces no puedo decir que estoy en sabiduría y en mansedumbre, sino todo lo contrario, en una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, y ahí va descendiendo. Terrenal, en la superficie, lo que es los seres humanos. Animal, el que ya no tiene control de su voluntad. Y diabólica, el que ahora es controlado por entes espirituales. Porque donde hay envidia, dice el versículo 16, y contención o contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa, maligna. A veces no caemos en cuenta de que esas contiendas, que esa murmuración es una obra diabólica, una obra de la oscuridad, obra perversa, dice Santiago 3:16. ¿De qué estamos hablando? De todo lo contrario, de la armonía. En el 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene del cielo, la que viene de Dios, primeramente es pura, después pacífica. Dijo pacífica, en paz, en armonía. Modesta, o sea, humilde, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Esta es la personalidad de aquel que se ha dejado transformar por el Espíritu Santo. Pacífico, modesto, benigno, misericordioso, con buenos frutos, sin juicio y sincero. Y termina 3:18 diciendo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. A ver, puede que hasta ahí hayamos entendido algunas cosas, pero no todas. Y es que la paz es una de las principales enseñanzas de la Escritura y uno de los principales deseos de Dios para sus hijos. Que sus hijos aprendan a vivir en paz hacia Dios primeramente, hacia sus hermanos, hacia el mundo en general y hacia sí mismos. La paz. Porque la paz se produce cuando yo siembro la paz de Dios. Y la paz de Dios viene por la verdad de Dios. ¿Entendimos? Entre más conocimiento tenga yo de la verdad de Dios, más paz voy a tener en mi corazón. Y por tanto, voy a regar paz alrededor mío. Lo contrario, cuando yo no conozco de Dios, aunque me llame cristiano, siembro contienda. Y eso es todo lo contrario de la armonía. Por eso, entre las bienaventuranzas hay 3 que se refieren a esta armonía. Mateo 5:5 dice, dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El manso es aquel que sabe que está siendo agredido, pero no agrede, porque está siguiendo la figura de su maestro. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor Jesucristo. Mateo 5:7 dice, dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, aquel que es ofendido, pero que no agrede ni devuelve mal por mal, sino al contrario, bendice y perdona. Está sembrando paz. Está sembrando paz. El misericordioso. Y la más directa, que está en Mateo 5:9. Dichosos los pacificadores, los que siembran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, hijos del poderoso. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, tengo que ser pacificador, es decir, sembrar siempre la paz. Si veo que alguien está contendiendo conmigo, yo no me involucro en esa pelea. Si alguien me ofende, yo hago que su ofensa resbale sobre mí para que yo no devuelva ofensa. Pacificador. Y si veo que otros dos están contendiendo, entonces trato de llevar la paz entre ellos. La paz es uno de los secretos del universo. El Señor, entre las leyes físicas, la ley de gravedad y otras muchas, estableció también las leyes espirituales, y la ley de la armonía es una que pretende que el universo funcione en forma congruente. Para eso podemos poner el ejemplo de un motor, de un carro. Si alguna parte del motor empieza a funcionar mal, todo el motor se resiente y el carro empieza a andar mal hasta que finalmente ya no anda. Lo mismo ocurre en mí. Puede que no sea de un año para otro, pero si algo está funcionando mal dentro de mí, lo más importante, de mi espíritu, si yo estoy todavía con mucho egoísmo en mi espíritu, voy a terminar mal, mental y físicamente, por consiguiente espiritualmente también. Entonces, ¿qué hace uno con el carro? Pues lo lleva al taller. Está necesitando una sincronización, le dice a uno al mecánico, o él lo descubre y se lo dice a uno. Hay que sincronizar su carro. ¿Qué es sincronizar? Hay partes que hay que cambiar. Estas bujías están desgastadas, hay que ponerle bujías nuevas. Hay que ponerle un filtro de aire nuevo, hay que cambiarle el aceite. Hay que regularle la chispa para que el encendido sea melodioso, armónico. Y entonces su motor va a funcionar bien, va a subir, va a bajar, va a caminar, y usted se va a sentir agradado con su motor. ¿De dónde acá pensamos que podemos andar nosotros, como seres espirituales y seres materiales que somos, con algo en permanente conflicto y no va a pasar nada? Tenemos que tener el autocontrol en grado mayor, mayúsculo, actuando sobre nosotros para que las cosas que están funcionando en agresión, en irritación, en molestia, terminen por ser sanadas rápidamente. Miren lo que es una relación armoniosa. En la primera de Samuel 18:1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, o Jonathan, como quieran. Aquí el alma de dos amigos se unió espiritualmente. Esa es la verdadera amistad. Hay una ligadura, y el uno ama al otro como si fuera a sí mismo. Ese es el mandato para el cristiano. En Marcos 9:50 dice: buena es la sal, pero si la sal queda desabrida, ¿con qué la sazonarán? Tengan en ustedes mismos sal, y tengan paz los unos con los otros. Sazonar con sal no es solamente saberse la palabra bien, trazarla bien, tener una altísima teología, sino dar un testimonio de vida. Aquí está diciendo: tengan en ustedes mismos la sal. La sal evita la corrupción. ¿De qué? De la vida cristiana, de la propia y de la de los demás. Por eso dice: tengan paz los unos con los otros. Nunca vamos a dar un buen testimonio si estamos en contiendas con los demás.
en desavenencias, en murmuraciones, en calumnias. La armonía es unidad en mente y en parecer. 1 Corintios 1:10. Les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Maestro, el Mesías Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes disensiones, antes sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero aquí nos quieren calcados los unos de los otros. No. Este versículo nos está mostrando lo que hace el Espíritu Santo en una congregación que anda con el Espíritu Santo. Como el que controla el temperamento es el Espíritu, entonces Él va a hacer que todos hablen hacia lo mismo. No significa con las mismas palabras calcadas unas de otras, sino en el mismo sentido, en paz, en armonía, hablando de las cosas siempre de arriba, no de las de abajo, sin peleas, y todos con el mismo sentir de obedecer al Señor, de agradarlo a Él y de ser arrebatados por Él. En Amós 3:3, una palabra que con frecuencia buscamos, vemos el acuerdo entre dos, lo cual es lo mismo que la armonía. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Apliquemos esta palabra a la relación de pareja. Una pareja en armonía es una pareja que está de acuerdo la gran mayoría de las veces, y si tienen desacuerdos rápidamente los pasan por alto. La armonía dentro del hogar significa que los padres y los hijos andan en el mismo sentir. Están de acuerdo en que deben vivir en paz, y por tanto los hijos rápidamente hacen lo que les corresponde hacer como hijos, es decir, obedecer y hacer sus deberes y estudiar con responsabilidad, para que los padres también cumplan los deberes que son cuidar a los hijos, tratarlos con amor, con respeto, dirigirlos, orientarlos, enseñarles. Una familia en armonía es porque los componentes están de acuerdo. Y en la relación con Dios, exactamente igual. ¿Andaré yo con Dios si no estoy de acuerdo con Él? Contundente esta palabra. Si yo estoy discutiendo con Dios, no estoy de acuerdo con Él, por tanto no estoy andando en el Espíritu. Ando en la carne y digo que soy cristiano. Pero la obediencia irrestricta del cristiano es lo que marca la madurez de ese cristiano, porque él ya está de acuerdo con su Señor, que es primero su creador, por tanto está en la obligación de obedecerlo, pero sobre todo porque Dios es su cuidador. Él es el que le trae todas las cosas que él necesita. Por tanto, el Hijo de Dios, que sabe que Dios es el que provee todo, lo único que hace es dar gloria, alabanza y gracias a ese Dios y lo obedece. Vamos a terminar con un pasaje que está en Isaías 11, del 6 al 9. ¿Qué es esto de la armonía? En resumen, podemos decir entonces que es el sentir de Dios expresado en una ley con la cual creó el universo para que funcione bien, donde no haya roces ni golpes, donde no haya conflictos y mucho menos guerras. La armonía marca el universo, el funcionamiento del cosmos. Los planetas giran alrededor de las estrellas en armonía. Todos los cuerpos celestes tienden a andar en armonía. Eso es totalmente cierto para antes de la caída del hombre. Hoy en día la armonía continúa, pero hay algunas cosas que se han salido hacia el caos. La armonía en la naturaleza también busca que todos los seres sean beneficiados unos con otros. Al venir el pecado, el caos, entró la matanza y el desacuerdo en esa naturaleza que antes era preciosa, era pacífica.
Pero esa función de la naturaleza va a ser recuperada en el milenio, porque el plan de Dios es que la armonía, o sea, la paz, marque la característica de la eternidad, una vez que el Señor arregle el conflicto de los siglos, que va a terminar en el momento en que el Señor juzgue a las naciones. Entonces dice en Isaías 11, 6 al 9, un pasaje que ustedes ya han leído, que expresa plenamente la armonía entre las criaturas. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, o sea, de acuerdo, y un niño los pastoreará. Hasta las bestias salvajes, las que antes eran salvajes, antes de ese milenio, se convierten en criaturas armoniosas, donde no hay disensiones, no hay conflictos. Versículo 7, la vaca y la osa pasarán. Aquí está descrito un carnívoro y un herbívoro, donde el herbívoro era la víctima de esa osa, ya no más. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Regresó la paz universal, regresó la armonía de Dios. Si eso es así, ¿no querrá el Señor Dios que haya entonces armonía dentro de nuestros hogares y en nuestras congregaciones? Bueno, hermanos, ese es tu trabajo. Entender que esta palabra armonía es una de las más grandiosas y más poderosas. Mañana probablemente vamos a entender por qué es tan poderosa, por qué el diablo busca destruir la armonía en todos los aspectos. Y eso fue lo que hizo cuando indujo a Eva al pecado. Miren lo que tenemos hoy, un universo en caos, en conflicto continuo, en agresión, en matanza, por cuenta de ese pecado universal. En el versículo 8 de Isaías 11 continúa, y el niño de pecho se entretendrá sobre la cueva de la víbora, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Ahí está. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Esta es la paz y la armonía de Dios restablecida. ¿Quieres vivir tú tu vida de cada momento con esta armonía? No es necesario esperar hasta el milenio. Tú puedes empezar ya a ser pacificador como hijo de Dios que eres. Pero termina ese versículo 9 diciendo, porque la tierra, ¿cómo así? Que ya no harán mal ni dañarán, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahweh, que cubre, como cubren las aguas el mar. Es decir, el conocimiento de Dios, el estudio de la palabra de Dios es lo que va colocando la paz en el corazón de los entendidos. Ya no harán mal ni dañarán, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor. Conocer a Dios es apreciarlo, amarlo, respetarlo y hasta temerlo. Pero principalmente es lo primero. Cuando yo conozco a Dios y veo su bondad, yo ya no quiero seguir contendiendo con nadie ni con nada que me aparte de ese amor de Dios. Y termina Isaías 10 diciendo, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, o sea, Jesucristo, la cual estará puesta por bandera a los pueblos, será buscada de las naciones. Todas las naciones buscarán en Jerusalén de la verdad del Evangelio, y su morada será gloriosa. Bien, en resumen, para que tú busques la paz y la armonía, debes primero saber por qué es importante. Esa paz es lo que empieza a ordenar todo a tu alrededor en tu vida. Haz de cuenta que tú eres un planeta errante. Mientras estés fuera de tu órbita te vas a estrellar contra todo. Pero si regresas al sitio que Dios te dio,
entonces empiezas a girar alrededor de la verdad, alrededor de la luz de Dios, en forma armoniosa, melodiosa, hermosa y por tanto bendecida. Se necesita que tú tomes la decisión de que cuando alguien o algo venga a provocarte hacia la ira, hacia la impaciencia, hacia la contienda, hacia el murmurar hacia el hermano, porque el murmurar genera calumnias y mentiras, y eso se va a saber algún día. Por tanto, tú vas a ser objeto de un juicio de todo lo que digas en tu boca. ¿Por qué no buscas la paz y cierras esa boca precisamente y en vez de eso empiezas a bendecir? Es un deseo, es un propósito que se hace el verdadero creyente. Y vamos a hacerlo ahora. Padre, gracias Señor. Nos faltan entender muchas cosas. ¿Por qué Satanás quiere destruir la armonía continuamente? ¿Por qué quiere acabar con la paz, Señor? Ayúdanos a ver eso mañana en el tiempo que tú lo tienes destinado. Pero hoy, Padre, tomamos nuestra decisión porque hemos entendido lo excelso y precioso que es este término de armonía y de paz. Hemos entendido, Señor, los secretos profundos, el valor intrínseco que tiene el que tú hayas hecho el universo en armonía y lo quieras restaurar después y quieras colocarlo en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, entonces a caminar de acuerdo contigo, en armonía con tu palabra, con tus preceptos, Señor, y con nuestros hermanos, para que entonces también tengamos armonía y paz dentro de nosotros. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.